¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Vamos a empezar la clase de hoy. La idea de hoy es hablar de actitudes. La vez pasada terminamos de desarrollar lo que son los componentes de la cultura. Ustedes tuvieron que hacer el trabajo y viendo los videos identificar diferentes componentes de la cultura en el video que se entregaba hoy. Y la idea es que van a tener que hacer un trabajo bastante similar con lo que son las actitudes. Así que vamos a ver y desarrollar este concepto durante la clase de hoy y durante la clase de la semana que viene. Si paso a diapositiva. Bien, ¿qué son las actitudes? Valoraciones que las personas poseen sobre las distintas cuestiones. Por ejemplo, el aborto, la inmigración, la eutanasia, la legalización de las drogas. Pueden ser cosas más simples, ¿no? La actitud que uno tiene hacia River, hacia Boca, hacia la tecnología, hacia las relaciones amorosas, etcétera. Bien. Valoraciones que van a ser negativas o positivas, ¿no? Es como una manera más simple, no lo que uno piensa acerca de el matrimonio igualitario, sino si tu actitud es positiva o negativa, te gusta o no te gusta, es algo más de esa índole. Por ejemplo, se podría decir que una persona que está a favor de la eutanasia tiene una actitud positiva con respecto a este asunto, mientras que otra que no está adaptada a esta práctica social diríamos que tiene una actitud negativa. Bien, las actitudes son relevantes a la hora de adquirir nuevos conocimientos, ya que asimilan y relacionan la información que reciben del mundo en torno a dimensiones evaluativas. ¿Qué quiere decir esto? Que en función de lo que yo pienso acerca de determinado objeto, recibo la información de una manera u otra. Por ejemplo, imagínense que yo estoy a favor de la inmigración, ¿no? Entonces, cuando recibo las diferentes noticias relacionadas con, no sé, delincuencia e inmigrantes, voy a procesar esa información de una manera diferente que las personas que están en contra de la inmigración. Bien, entonces imagínense que ante la misma noticia surgen dos opiniones diferentes debido a la actitud que cada tiene hacia la inmigración, favorable o desfavorable. Bien, entonces cuando adquirimos nuevos conocimientos, los interpretamos, los leemos en función de las actitudes que nosotros poseemos previamente hacia esos objetos. Las actitudes guardan una estrecha relación con nuestra conducta y por tanto el mayor y mejor conocimiento de las actitudes permitirá realizar predicciones más exactas sobre la conducta social humana y sobre sus cambios. O sea que si una persona, esto es bastante básico, si una persona tiene una actitud positiva hacia el fútbol, probablemente hable de fútbol, vaya al partido de fútbol, juega al fútbol, etcétera, ¿no? En caso de tener una actitud negativa, no lo va a hacer. Entonces yo puedo predecir la conducta de una persona en función de las actitudes que tiene. Si a un compañero de clase sabemos que no le gusta estudiar, ¿no? Tiene una actitud negativa hacia el estudio, bien, entonces podemos de ahí interpretar o predecir que no le va a ir muy bien en los exámenes o en el colegio en general. Bien. Las actitudes permiten conectar el contexto social en el que vivimos con la conducta individual. O dicho de otro modo, nuestras actitudes reflejan la interiorización de los valores, normas y preferencias que rigen en los grupos y organizaciones a los que pertenecemos. ¿Qué quiere decir esto? En Argentina pertenecemos a un grupo, Argentina, ¿no? Somos todos argentinos. Y es común en ese grupo tener una actitud positiva hacia el fútbol. A los argentinos les suele gustar el fútbol. A todos no, pero a la gran parte. Entonces, esa unión entre el grupo al que pertenezco y mi persona individual a través de la actitud, ¿no? Comparto las actitudes de los grupos a los cuales yo pertenezco. Entonces, si yo soy hombre, probablemente tenga actitudes positivas hacia algunas cosas y negativas hacia otras, o diferentes de las cuales tienen las mujeres, actitudes de las mujeres. O si yo soy adulto, tengo ciertas actitudes, y cuando yo soy adolescente tengo actitudes positivas hacia, no sé, hacia las redes sociales, y la gente más grande tiene actitudes negativas hacia las redes sociales, ¿no? Entonces, en función del grupo al que pertenezco, ser joven, ser viejo,
ser hombre, ser mujer, ser argentino, ser latinoamericano, etcétera. En función del grupo al que pertenezco, tengo unas actitudes, o es más probable que desarrolle algunas actitudes que otras. ¿Por qué digo es más probable? Porque no necesariamente, si uno es hombre, tiene, por ejemplo, si uno es argentino, no necesariamente te tiene que gustar el fútbol. Simplemente es posible que te guste el fútbol. Cambios en las actitudes de las personas pueden cambiar el contexto. Si las actitudes de un gran número de personas cambian, posiblemente las normas sociales van a cambiar también. Entonces, imagínense que a todos los hombres argentinos les suele empezar a gustar X deporte, otro deporte, el básquet. Ahora a todos nos gusta el básquet. Bien, entonces ese grupo, el cual implica ser hombre argentino, ahora va a haber cambiado debido a que las actitudes individuales de los sujetos que integraban ese grupo fueron modificadas, ¿bien? Entonces ahora ser hombre y ser argentino va a hacer que te guste el básquet. ¿Por qué? Porque a todos les empezó a gustar el básquet por X motivo. Por ejemplo, piensen con todo lo del feminismo, ¿no? Entonces, sos feminista, tenés cierta posición con respecto al aborto, ¿no? Pónganle. Entonces, debido a el cambio en actitud de los individuos, cambió el grupo de pertenencia, lo que es ser feminista. Bien, definición de las actitudes. Evaluaciones globales y relativamente estables, o sea, yo no puedo pensar un día algo acerca del transporte público y al día siguiente pensar algo diferente, sino que tiene que haber cierta estabilidad, y si hay una modificación es más un proceso que de un día para el otro. Entonces son evaluaciones globales relativamente estables que las personas hacen sobre otras personas, ideas o cosas, ¿no? Piensen en transporte público, no es ninguna persona, es como una idea más que nada, que técnicamente reciben la denominación de objetos de actitud. Entonces, un objeto de actitud puede ser cualquier cosa, puede ser desde un celular hasta un resaltador, hasta el transporte público, hasta la economía de un país, lo que sea. Puede ser el mate, puede ser un objeto de actitud, dependiendo de si te gusta o no te gusta, y cuál es una actitud positiva o negativa, etcétera. Cualquier cosa puede ser un objeto de actitud. Y las evaluaciones que yo tenga acerca de esos objetos van a ser mis actitudes. Bien. Entonces, formas principales de las evaluaciones o juicios generales que caracterizan la actitud. Vamos a analizar un poco de cómo pueden llegar a ser las actitudes. No sé nunca sé dónde ponerme. A la hora de evaluar un objeto de actitud, acá da el ejemplo del carnet de conducir por puntos, creo que es algo de España esto. O imagínense, sigamos con el ejemplo del transporte público, que es un ejemplo sin ninguna polémica, nadie puede tener una opinión muy extrema acerca de eso, creo. Entonces, a la hora de evaluar un objeto de actitud, hay varias posibilidades, ¿no? La valencia puede ser positiva o negativa, o sea, puedo opinar bien o mal, me puede agradar o desagradar ese objeto. Entonces, puede haber una actitud positiva de extremosidad media, o sea, la persona hace una evaluación medianamente positiva del transporte público, en nuestro caso. Una actitud positiva extremadamente alta, o una actitud negativa extremadamente baja, ¿no? Una actitud negativa extremadamente alta, o sea, que también sea muy extrema en mi opinión negativa. Imagínense que una persona detesta el transporte público, o si no, una persona que ama el transporte público. En general, el transporte público no es algo que suele levantar pasiones, y ahí hay otra característica de la valencia, de las actitudes. Lo primero que vimos es si son positivas o si son negativas. Bien. Ahora lo que vamos a ver es si son muy extremas o más indiferentes. Indiferencia y ambivalencia. Ante un objeto de actitud, por ejemplo, yo les digo el transporte público a ustedes, y pueden pensar, puede haber una ausencia de actitud. Creen que es algo irrelevante, no es importante, y no tienen una actitud construida, porque la verdad nunca se pararon a pensar en eso.
Luego pueden tener una actitud neutra, la persona tiene una opinión pero no es ni muy buena ni muy mala, que es lo que suele suceder con este ejemplo que estamos dando del transporte público. O piensen, a ver, otro objeto actitudinal, otro ejemplo, las clases online. Quizás a ustedes les gustan o no les gustan, bueno, seguramente tienen una opinión con respecto a eso. Y después la ambivalencia, esa actitud ambivalente, que sean, si es ambivalente va a ser que uno tiene actitudes negativas y positivas al mismo tiempo. Bien, entonces combinando todas estas cosas tenemos diferentes tipos de actitudes. Yo puedo tener una actitud positiva hacia algo, o puedo tener una actitud muy positiva hacia algo. Puedo tener una actitud negativa, tener una actitud muy negativa hacia algo, una actitud neutra, ni mala ni buena, ausencia de actitud. Y luego puedo ser ambivalente, tener una actitud positiva y negativa al mismo tiempo. Un ejemplo que se me ocurrió de esto, piensen en lo que son, no sé, los chetos, ¿no? Que suele ser, por un lado, es una clase socioeconómica elevada en la cual, no sé, uno aspira a llegar o es un modelo a alcanzar, lo que sea, como quieran ponérselo. Pero también hay una actitud negativa hacia pertenecer a una clase económica alta, por lo menos en nuestro país, ¿no? Como, eso sos un cheto, no sé qué, etcétera, etcétera. Bien, podemos tener actitudes negativas y positivas hacia el mismo objeto. Bien. Entonces, ¿qué son las actitudes? Grado positivo o negativo, seguimos definiéndolo para que vayan reforzando la idea. Grado positivo o negativo con que las personas tienden a juzgar cualquier aspecto de la realidad, convencionalmente denominado objeto de actitud. Entonces las actitudes siempre se dirigen hacia objetos de actitud, que puede ser cualquier cosa en objeto de actitud. A su vez, dichos objetos de actitud pueden ser muy concretos o muy abstractos. Concretos, al ejemplo de un modelo de coche, te puede gustar o no te puede gustar, o el matrimonio entre gente homosexual. Eso es algo concreto, lo podemos definir. Y algo abstracto, por ejemplo, la igualdad, la democracia, la libertad, la salud, son conceptos más abstractos y todos pueden ser objetos de actitud, ¿no? Uno puede tener, no sé, la salud pública, la salud gratuita, ¿no? Una opinión negativa, una opinión positiva con respecto a la gratuidad de la salud de nuestro país o la gratuidad de la educación pública. Alguna gente estará en contra, otro a favor. Diferentes actitudes, positivas, negativas, y algunas más extremas o menos extremas. Lo repito para que vaya quedando bien en claro. Esto es como la parte más esencial que tiene que quedarla a ustedes. Otra de las características esenciales de las actitudes es que constituyen un fenómeno mental. Por tanto, se hace necesario inferir las actitudes de las personas a partir de ciertos indicadores. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo ver, o sea, yo puedo saber si una persona es alta, es baja, es linda, es fea, es rubia, es morena, lo que sea. Pero las actitudes de una persona yo las tengo que inferir a partir de, puede ser hasta de su comunicación no verbal, a partir de sus opiniones, a partir de sus conductas, etcétera. Por ejemplo, si alguien trabaja en el hospital público, conozco un médico del hospital público, quizás nunca hablé con esa persona, pero supongo que tiene una actitud positiva hacia la gratuidad de la salud, ¿se entiende? O, por ejemplo, si conozco a un hincha de Boquita, supongo que tiene una actitud positiva hacia Riquelme, hacia un jugador de Boca, ¿no? Entonces yo deduzco las actitudes a partir de ciertos indicadores. Si no, también puedo preguntarles directamente ¿qué pensás acerca de el transporte público? Lo que sea. Bien. La concepción tripartita de las actitudes. Entonces, entonces las actitudes estuvimos viéndolas, o yo estuve hablándolas como algo más de lo más afectivo, que creo que es lo que más les queda a ustedes. También se puede pensar las actitudes desde sus componentes cognitivos, lo que pienso acerca del matrimonio igualitario. El componente afectivo sería lo que siento
acerca del matrimonio igualitario. Y el componente conductual sería básicamente recoge las intenciones o disposiciones a la acción, así como los comportamientos dirigidos hacia el objeto de actitud. O sea, imagínense que yo voy a una marcha en contra o a favor del matrimonio igualitario. Ese sería el componente conductual de mis actitudes. Y estos componentes pueden ser contradictorios, pueden entrar en choque. Por ejemplo, yo puedo pensar a favor del matrimonio igualitario, pero al mismo tiempo sentirme o que me rechazar la idea desde lo afectivo, desde lo emocional. Otro ejemplo, quizás puedo tener una actitud, decir, esta selección de fútbol no me gusta, Alemania, que veo jugar a la selección de Alemania y digo, no, nos ganaron 3 finales, así que me desagrada ver a la selección de Alemania y quiero que pierda. Pero por otro lado, como me emociono o me alegro cuando hacen un gol porque juegan bien. Un ejemplo, ¿no? Pueden ser contradictorios estos componentes de las actitudes. Y acá da un ejemplo de marcas de coches, hablando de lo que pienso de la marca de coche, lo que siento a partir de lo que siento de esa marca y el hábito de recomendar o defender a la hora de hablar, a la hora de una conducta concreta, defender a la marca, hablar de la marca del coche ese. Entonces, ¿para qué sirven las actitudes? Vamos a ver la primera de las funciones y dejamos por hoy. Entonces, una de las funciones que se propone para las actitudes es la de organización del conocimiento, ¿no? Nosotros recibimos muchísima información del ambiente y necesitamos ordenarla de alguna manera. Por ejemplo, la ordenamos en lo que son categorías. Entonces, las actitudes son algo que nos ayuda también a ordenar y a predecir el futuro, ¿no? Y a bajar lo que es la incertidumbre. Entonces, por ejemplo, si yo conozco a alguien, como dije antes, un médico, más o menos puedo pensar que está a favor de la salud pública o tiene una actitud positiva hacia. Bien, entonces, o imaginémonos que conozco una mujer, ¿no? Mujer X. Entonces yo no necesito preguntarle muchísima información para empezar a conocerla. Yo, sabiendo que es mujer, puedo inferir muchas de las actitudes que tiene esa mujer. Entonces, como es mujer, supongo que es mujer y es adulta, entonces tiene una actitud positiva hacia el feminismo. Es un prejuicio, obviamente. O a ver otro ejemplo mejor. Imagínense que conozco una adolescente. Bueno, entonces yo supongo que tiene una actitud positiva hacia ver, canales de YouTube o los gustos que tienen. Y tiene una actitud negativa hacia lo que es el estudio. Bien, entonces, conociendo estas relaciones entre actitudes y estos grupos de pertenencia, yo no necesito andar con un cuestionario a preguntarle a una persona qué es lo que piensa acerca de la realidad, cómo se comporta y cómo se siente, sino que yo puedo saber previamente a través del prejuicio, que es algo que vamos a ver, un tema que vamos a ver más adelante junto a los estereotipos, pero me ayuda a saber un poco cómo es que se va a comportar esa gente. Y también nos ayuda a saber cómo nos tenemos que comportar nosotros, ¿no? Nosotros sabiendo, por ejemplo, si soy hombre, yo sé que los hombres suelen hacer X cosa, ¿no? O suelen comportarse de esta manera, suelen ser agresivos a la hora de hablar en su grupo de amigos, o suelen no serlo, lo que sea que suelen hacer los hombres. Yo sé que me tengo que comportar como lo hacen todos los hombres, entonces es como un ahorro cognitivo, ¿no? En vez de andar como innovando y teniendo que procesar nueva información desde cero, más o menos yo sé que los hombres suelen hacer tal cosa, en determinados contextos me comporto de determinada manera, los profesores tenemos que comportarnos de esta manera y es lo esperable de ellos por el rol que cumplen, etcétera, etcétera. Entonces
Entonces, por un lado, los alumnos, un profesor entra al aula, entonces el alumno espera que el profesor vaya al banco y hay que ponerse en silencio, el profesor espera que los alumnos se pongan en silencio y, no sé, tengan que decir, empiecen a participar o que el profesor empiece a explicar. Entonces, de esta manera es como que nos organizamos en el día a día en esas pequeñas actitudes que tenemos. Este último punto no importa si queda tan claro. Lo más importante es lo que vimos, son la definición de qué son las actitudes, que pueden ser positivas, negativas, y que pueden ser muy extremas o pueden ser muy moderadas. Bien, esa es la categoría principal que quiero que ustedes manejen y van a tener que identificar en otros videos para el trabajo práctico la semana que viene o la otra, no sé. Y por último, cerrar con este experimento que se hizo. Bien, me achico para leerlo todo. Este es un experimento que se hizo en 1984. Entonces, a los participantes se les proporcionaba información sobre el desempeño de un gerente, ¿no? Y se les pedía que tomaran la decisión de renovar o no su contrato. Bien, les mostraban información acerca de un gerente y tenías que decidir, ¿le renovamos o no el contrato? Algunos decían que sí, otros decían que no. A la mitad se le informaba de que la decisión iba a ser irreversible, ¿no? Luego de tomada, ¿no? Le decían, che, ¿le renovamos o no? Sí, le renovamos. Bueno, va a ser irreversible esta decisión. A la otra mitad le decían que su decisión la iban a poder modificar. Entonces luego le proporcionaban más información acerca del rendimiento del gerente, ¿no? Y era información que era o muy favorable o muy contraria a la decisión que habían tomado. Entonces, imaginémonos un caso. Alguien le dijeron, che, ¿le renovamos o no a este gerente? Dijo, no le renovemos. Luego le mostraban información, imaginémonos, desfavorable a su decisión. O sea que le mostraban información buena acerca de ese gerente. Pero le habían dicho que era irreversible esa información. Entonces, va a cambiar la opinión que había formado esa persona, va a seguir creyendo que deberían no renovarle o va a mantener su opinión a pesar de la nueva evidencia que le están dando. A continuación, todos los participantes leían nueva información que era claramente favorable o contraria a la decisión inicial que habían tomado. Los participantes en la condición decisión irreversible seleccionaron 2 veces más información congruente con su decisión inicial. Es decir, los participantes cuya decisión inicial fue favorable seleccionaron sobre todo información favorable, mientras que aquellos cuya decisión fue desfavorable seleccionaron información desfavorable. Por el contrario, los participantes de la condición en la que podían cambiar la decisión eligieron la misma cantidad de información favorable o desfavorable. Entonces, lo que pasó fue que aquellos que no podían cambiar su decisión después, luego seleccionaron o recordaban la información que era congruente con la decisión que habían tomado. Entonces, si una persona dijo, che, echemos a este gerente, y luego le presentaron la información y le preguntaron cuál se acordaba la que era congruente con la decisión que él había tomado. O sea, había seleccionado la información mala. Y viceversa para los que habían elegido la correcta información. Entonces, como no podían cambiar esa decisión que habían tomado, porque era irreversible, lo que hicieron fue, entonces voy a intentar, yo solo vi las cosas buenas y voy a ignorar las malas, básicamente. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Que una vez formada una actitud, la misma va a guiar la búsqueda de la información, ¿no? Entonces, como yo ya pensaba que el gerente era malo porque elegí no renovarle, cuando me digas más información acerca de ese gerente, yo solo voy a ver la información negativa que es congruente con lo que yo ya pienso, con lo que yo ya hice, ignorando selectivamente la información que no coincida con ella. Esto es para darle un ejemplo a ustedes acerca de cómo se aplica, otro ejemplo acerca de cómo aplicar el método científico en lo que son las ciencias sociales, ¿no? Y llegar a este tipo de conclusiones. Son experimentos a veces, todos los experimentos son a veces complicados, entender su metodología y sus pasos,
pero está bueno ver que existen y que hay conocimiento que tiene este tipo de validez científica a la hora de hablar de las ciencias sociales. Así que ahora sí, dejamos por hoy y seguimos la semana que viene.